Hola, mi nombre es Sara Nicole Gutiérrez, soy del pueblo Cubeo y estoy en Onda Sopial. Desde La Chagra somos Onda Sopial, la voz de Kiti Borokoye Okabahirise Takaisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Aquí empieza el informativo Onda Sopiac. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana. Lisa Trujillo, de los Llanos Orientales de Colombia, es Onda Sopiac. Duván Alonso, desde Bacatá, es Onda Sopiac. Gilbert Cruz, del pueblo Piratapuyo, es Onda Sopiac. Rafael Arbeláez, del pueblo Cubeo, es Onda Sopiac. Son las 2:10 del mediodía en toda la Amazonía colombiana y hoy es 26 de octubre del 2022. Nos quedan apenas 5 días de este mes y entramos a noviembre, posteriormente diciembre, pero los ánimos de las noticias no cambian. Acá seguimos nosotros diariamente contándoles a ustedes cuáles son las noticias más importantes de la Amazonía, así que atentos, atentas, porque hoy estamos con Duván Alonso, Rafa Arbeláez, Gilbert Cruz y quien les habla, Lisa Trujillo, para compartir con ustedes la palabra de las noticias más importantes para la Amazonía colombiana. Así que estos son nuestros titulares. OPIAC al día. Ya inició la quinta sesión de la Mesa Permanente de Concertación entre los pueblos indígenas y el gobierno de Gustavo Petro. El espacio de concertación estará abierto hasta el 29 de octubre. Gilbert Cruz nos cuenta desde el lugar de la noticia. También les contamos que se cumple el segundo día de la sesión autónoma de la CNTI. Se avanzó en la socialización del informe del balance de la implementación del decreto ley 4633 durante el 2021. 12 del mediodía, 11 minutos. Estas son las noticias regionales. El gobierno nacional llegará el 22 de noviembre a la tierra del Cubay en el Baupés. Aberrante, madrastra y papá son acusados de tortura y homicidio de una menor de 13 años. En minutos, la información. Trágico accidente dejó 2 muertos en la vía de Florencia, Morelia, el día de ayer, 25 de octubre. En Putumayo se realizará la Semana de las Semillas Nativas del 24 al 30 de octubre de este año 2022. 12 del mediodía, 12 minutos. Vamos con las noticias nacionales. En el informativo Onda Sopiac les contamos los 5 puntos más importantes sobre la creación del Ministerio de la Igualdad para Francia Márquez. Radicaron el proyecto de ley para indultar a los jóvenes que participaron de las protestas del 2019, 2020, 2022, del 2019, 2020 y 2021. A las 12:13 del mediodía, estas son las noticias internacionales. Líderes y lideresas indígenas se reunieron en la primera asamblea de las juventudes de la Amazonía peruana para la acción climática. Son las 12:13 minutos en toda la Amazonía colombiana. OPIAC al día. Resumen informativo para saber de la actualidad de los pueblos indígenas de la Amazonía colombiana. OPIAC al día. Son las 12:13 minutos en el informativo de Onda Sopiac, la voz de la Amazonía.
Bueno, les contamos a todos nuestros oyentes, paisanos y paisanas que se conectan con nosotros, que hoy se inició la 5ª sesión de la Mesa Permanente de Concertación en el marco de la construcción de la ruta y la aplicación también de la ruta hacia la consulta previa en los territorios para el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno de Gustavo Petro. Allí están las 5 organizaciones de orden nacional que representan a los 115 pueblos indígenas que hay en nuestro territorio colombiano y por supuesto una de las organizaciones que hace presencia y que hace este ejercicio de gobierno a gobierno es OPIAC, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía. Gilbert Cruz está allí en el lugar donde se está realizando la 5ª sesión de la Mesa Permanente de Concertación y nos va a contar un poco sobre esta jornada. Gilbert, muy buenos días, adelante. Muy buenos días, Lisa, familia amazónica, saludarlos en esta hermosa tarde ya de hoy miércoles. Los saludo desde el Hotel Macao en Bogotá. Como decía Lisa, se está desarrollando la sesión número 5 del presente año de la Mesa Permanente de Concertación con los pueblos indígenas. Les comento que inició el día de ayer con la llegada de los delegados. También el día de hoy va a ser destinado a un espacio autónomo que justo ahora se está realizando. Se piensa revisar la trazabilidad del artículo 218, la ley 1995 de 2019 también, donde está el Fondo Indígena del Buen Vivir. Se va a revisar los proyectos de este fondo de hace 3 años, del 2020, 2021, 2022, y pues se cuenta en el momento con la participación de los delegados de las diferentes organizaciones, que son 6 en el momento. También contamos con la presencia del equipo técnico de la OPIAT en cabeza del presidente Julio César López Jamioy. También se encuentra John Moreno, Julio Estrada y también el compañero Germán Mendoza también. Bien, Gilbert, cuéntenos un poco sobre ¿qué se vive en el inicio de esta discusión? ¿Cómo se organiza esa mesa permanente de concertación para que los pueblos indígenas que nos escuchan en este momento como que puedan imaginarse el escenario de lo que está sucediendo aquí en Bogotá? Ajá. Bueno, pues primeramente la agenda se tenía pensada en esta primera hora del día, en la mañana, hasta el mediodía, a las 12, realizar un espacio autónomo. Como les comentaba, revisar como la trazabilidad del Fondo Indígena del Buen Vivir en los últimos 3 años, una serie de proyectos también. Entonces como que estaban revisando cuáles fueron los departamentos priorizados para ciertos proyectos, si realmente se cumplieron o si algunos también quedaron en el camino. Y también se va a revisar la convocatoria también para este año que todavía está abierta, de hecho, o no sé, creo que ya se acabó hace poquito, porque había de hecho había como una convocatoria para el banco de proyectos de las comunidades indígenas. Bien, Gilbert. ¿Y qué le han contado los compañeros asesores políticos que hacen presencia por parte de OPIAC allí con respecto a el trabajo que se quiere lograr, con qué objetivo van ellos en este momento en esta sesión autónoma y cuándo se van a encontrar con el gobierno nacional? Porque este espacio fue convocado desde el Ministerio del Interior. Ajá, bueno, como les decía, el espacio comenzó muy recientemente, entonces estaban como en la exposición justo ahora por parte del economista de la Mesa Permanente de Concertación, que estaba explicando la trazabilidad. Entonces, nuestros líderes pues en el momento estaban también como empapando del tema, porque dicen que no tienen como muy claro también todo ese tema, porque pues es un tema muy muy delicado, así, por donde se toca mucho el tema presupuestal. Entonces como que estaban muy atentos para la exposición realmente, y luego ya van a proceder a la participación de cada delegado para que muestre su opinión y su punto de vista. Entonces van en el momento donde están explicando como la trazabilidad, en qué se gastó el dinero prácticamente, cuáles fueron los departamentos priorizados, y entonces pues ahí va avanzando el espacio con la exposición por parte del economista. Ya vendrán las intervenciones por parte de los delegados para dar como el punto de vista al respecto de esta exposición, y pues de pronto si ven alguna anomalía, de pronto tocarlo en la mesa y debatirlo también. Me decías, Lisa, que sigue ahorita en la tarde.
se tiene propuesto a partir de las 2 hasta las 2:15 la verificación del quórum por parte de la Secretaría Técnica de la MPC. De 2:15 a 3 en punto se instala oficialmente la mesa permanente de concertación. Está a cargo del Ministerio de Interior. Se espera también que venga el ministro Alfonso Prada, y pues se cuenta ya con las autoridades indígenas que están en este momento ya en espacio autónomo, esperando y preparándose también para esa conversación con el gobierno. Y de 3 a 8 p.m. se tiene propuesto realizar una revisión de los proyectos para el banco de proyectos para las comunidades y pueblos indígenas. Esta es como la agenda que sigue en esta tarde. La verdad está muy interesante el tema, muy importante para mí, también para informárselo a los paisanos y paisanas, como para saber cuáles fueron esos departamentos priorizados para estos fondos indígenas del buen vivir para ciertos proyectos que, por cierto, hemos visto que en algunos territorios, he notado que en algunos departamentos, no sé, como que no se ha llegado al alcance realmente de estos proyectos, o algunos no fueron como priorizados. Gilbert, si usted tuviera la oportunidad de tener el rol de asesor político dentro de esta MPC, ¿cuál sería la propuesta que usted llevaría? Pues ya, la verdad es que sí, es que viendo como tantas anomalías, en serio, como la falta de cumplimiento de los proyectos, es muy indignante, es muy frustrante también saber de que pues hay mucho dinero realmente destinado para el buen vivir, como dice este fondo para los pueblos indígenas, ¿no? Uh-huh. Digamos, si se llevara bien, si se ejecutaran bien esos recursos, realmente en serio viviríamos muy bien en los territorios. Entonces, como que seríamos yo creo que como todos nuestros líderes acá también muy pendientes también para cantarles la tabla a los del gobierno. Sí, solo que muchas veces uno en estos espacios no puede ponerse así todo chaleco como uno quisiera hacer, pero toca llegarles como de una forma más política, como aquí están nuestros líderes, ¿no? Ellos quisieran realmente dejar todo tirado, o simplemente gritarles a los del gobierno, pero eso no va a ser la solución y no sería como lo más viable. Entonces ellos, a pesar de todo, tienen como mucha paciencia y realmente mucha admiración hacia ellos, ¿no? Porque pues son luchas que no son fáciles y que pues son muy difíciles de entender también, porque las dinámicas de diálogo con el gobierno son muy complejas también, y ellos siempre tienen sus propuestas, y ellos es lo que diga prácticamente. Bien, bueno, Gilbert, a las 12:21 lo dejamos para que pueda continuar, para que así como inicia en este momento la MPC, usted también inicie con la documentación y la recogida de entrevistas con los líderes y lideresas que se encuentran allí de los pueblos indígenas. Le deseamos mucha suerte, y entonces en la tarde ya nos volvemos a comunicar para saber cómo le está yendo en esta mesa permanente de concertación. Muchas gracias. Claro que sí, Lisa. Son las 12:22 en toda la Amazonía colombiana. Escuchas Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. Son las 12:22 y les contamos que la CNTI, que es la Comisión Nacional de los Territorios Indígenas, está reunida desde ayer en un espacio autónomo en donde están trabajando sobre la socialización del informe del balance de la implementación del Decreto Ley 4633 durante el 2021, realizado por el equipo sociojurídico del Observatorio de la Comisión, donde se evidencian cuellos de botella. Al respecto, les vamos a colocar la información más relevante que hemos podido documentar sobre este balance que se ha socializado en medio del espacio autónomo de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. CNTI. Protegemos los territorios, tejemos la vida.
Después de 11 meses de nuestra última sesión autónoma, la Secretaría Técnica de la CNTI vuelve a los espacios de discusión y reflexión sobre la situación territorial de los pueblos indígenas en Colombia. En esta oportunidad, iniciamos nuestra sesión haciendo un balance de los hallazgos encontrados en los recorridos territoriales que realizó el Observatorio de Derechos Territoriales de la CNTI junto a los delegados indígenas, en más de 6 departamentos y territorios ancestrales. ¿Cuál es el balance, Camilo Niño, secretario técnico indígena de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas y director del Observatorio de Derechos Territoriales de los Pueblos Indígenas? Estamos iniciando la primera sesión de la comisión en el marco de la institución de la Agencia Nacional de Tierra, que tiene como compromiso gubernamental garantizar el funcionamiento de la comisión. Después de 10 meses de no sesionar este año, estamos iniciando los primeros espacios de sesión ordinaria autónoma. Eso no quiere decir entonces que no nos hayamos encontrado en otras ocasiones, sí lo hemos hecho en el marco de nuestra gestión propia, hemos avanzado en algunos temas puntuales y esta vez tenemos la oportunidad de empezar a tocar temas coyunturales, estructurales, como son cuáles son las propuestas que vamos a llevar en el Plan Nacional de Desarrollo 2022-2026. De igual manera vamos a abordar temas que tienen que ver con el catastro multipropósito, en qué estado se encuentra, balance, qué vamos a hacer y por supuesto en el marco de la ampliación del decreto ley 4633 se está pensando trabajar en tema de la prórroga, pero con propuesta para que el gobierno nacional adelante. Esto se va a hacer el día siguiente, estamos hablando del día 25 de octubre y el 26 pensamos abordar dos temas, uno de una iniciativa legislativa que se quiere proponer las entidades territoriales indígenas, que esta es una deuda histórica en el marco de la implementación de la Constitución Política y un trabajo de socialización que viene trabajando la Organización Nacional Indígena de Colombia. Así entonces queremos como tener unos puntos importantes para debatir con gobierno sobre los diferentes temas que en materia territorial vamos adelantando. Algunas iniciativas. 12:26 en toda la Amazonía colombiana y ustedes escuchaban la intervención de Camilo Niño, que es el secretario técnico de la Comisión Nacional de Territorios Indígenas, en un resumen del segundo día de la sesión autónoma, en donde se está socializando el balance de lo entregado en el marco del decreto ley 4633. Recordemos que el decreto ley 4633 es el que dicta las medidas de asistencia, atención, reparación integral y de restitución de derechos territoriales a las víctimas pertenecientes a los pueblos y comunidades indígenas, esto en el marco del conflicto armado. Así que estaremos haciéndole seguimiento a esta sesión que continúa hoy 26 de octubre en la Comisión Nacional de Territorios Indígenas. Haremos entonces el seguimiento respectivo y no se pierdan cómo termina este balance allí en la reunión en donde participa Freddy López, que es el coordinador de Territorio, Medio Ambiente, Recursos Naturales y Cambio Climático de la OPIAC, uno de los delegados que asiste a este espacio autónomo para hablar precisamente de cómo avanzar hacia el restablecimiento de los derechos territoriales de los pueblos indígenas. 12:27 en toda la Amazonía colombiana. Somos cultura. Somos saberes. Somos esencia. Y escuchamos Ondas Opiat. Con el Burucutú vuelan las noticias de la región amazónica. Son las 12:28 y a esta hora Rafa Arbeláez del pueblo cubeo nos cuenta las noticias más importantes de los departamentos de la región amazónica. Así que adelante, Rafa. Claro que sí, familia, claro que sí, territorio a esta hora de la tarde, ya cuando son las 12:28. Las noticias regionales. El nuevo gobierno hará un recorrido por más de 50 subregiones que buscan ordenar los territorios alrededor del agua y de las relaciones socioculturales de sus habitantes e invita de forma articulada con la
Oficina de la Mujer y Equidad de Género a que las mujeres participen en este espacio tan importante de participación para reiterar el compromiso de avanzar conjuntamente en la promoción y garantía de los derechos de las mujeres. Así que el llamado para las mujeres indígenas, mestizas, que hacen parte del territorio del Baupés, para que hagan presencia, para que las lideresas también tengan la voz, el voto y la opinión en nombre de su género como mujer. Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, diálogos regionales, un espacio de participación en el que la voz de las mujeres es primordial para que podamos soñar nuestro plan de desarrollo. MeToo, 22 de noviembre estará llegando el gran presidente Gustavo Petro y su comitiva. Por otro lado, Lisa y compañeros y familia en los territorios, ya que estamos finalizando este 2022, me duele decirlo, pero cuando finaliza se pone bueno. Se invita a la población en general en el departamento del Baupés, en Mitú, su cabecera municipal, a participar en el campeonato municipal de fútbol Copa Navideña, ya que aquí también en estos espacios desde la coordinación también de cultura estamos en eso. De manera atenta me permito hacerles la extensiva invitación a que se vinculen a la realización del campeonato municipal de fútbol Copa Navideña, que se dará inicio el día sábado 29 de octubre en las instalaciones del estadio municipal. Nosotros como Instituto Promotor de Deporte y de Recreación es grato contar con la participación de cada uno de los equipos de las diferentes categorías, femenino, masculino y veteranos de 35 años en adelante. Entonces, como que no quieren incluir a los jóvenes. ¿Qué pasa, Mindo, por esos lados? De igual manera, una vez se complete el número total de equipos, se dará información referente al sorteo y reglamento que se aplicará para la realización de este campeonato. Sin otro particular, agradecemos por su atención y esperamos su participación. Atentamente, Haider Andrés Espinosa Zavala, director del INDER. Estas son las noticias, Lisa, positivas para los deportistas del municipio y capital Mitú. Son las 12:31 en toda la Amazonía colombiana. Duván Alonso de Bacatá también tiene noticias regionales a esta hora. Claro que sí, Lisa, saludar a todos nuestros oyentes y contarles que la Semana de las Semillas Nativas se realizará del 24 al 30 de octubre en el Putumayo. Vamos a contarles un poco sobre pues esta semana y sobre esta iniciativa y podemos contarles que pues la Semana de las Semillas Nativas se realiza desde el año pasado. Desde el año pasado se tomó la decisión de hacer la semana y todo nació en la Declaración Nacional de las Semillas Nativas que pues fue dada por organizaciones de base campesinas en el 2014 en Curití, Santander. Allá se realizaba un espacio de encuentro campesino y durante ese espacio se decidió pues declarar el 30 de octubre, como el Día Nacional de las Semillas Nativas. Pero desde el año pasado en diferentes espacios y las organizaciones que coordinan pues toda esta semana decidieron pues hacerlo una semana para que tuviese más espacio, más alcance a la gente pues toda esta semana. Para más información hablamos con la representante de la Red Nacional de Agricultura Familiar, Natalie, que se encuentra en el Putumayo, y referente a la semana, pues ella nos contó lo siguiente. La Semana de las Semillas Nativas se está haciendo desde el año pasado, 2021, pero es una extensión de lo que desde el 2014 en Curití, Santander, se configuró como la Declaración Nacional de las Semillas Nativas por parte de varias organizaciones de base campesina en un evento que había en ese momento. Entonces, desde el 2014, varios campesinos de todo el país, el 31 de octubre de cada año, se reúnen a honrar las semillas nativas alrededor de una olla comunitaria o de un festival, troqueando semillas, reflexionando sobre el tema.
Y desde el año pasado en el Putumayo, con esos mismos procesos de base que han estado defendiendo y custodiando las semillas nativas en este territorio, decidimos pues que no se limitara solo a un día, sino que fuera toda una semana donde muchas personas en diferentes eventos, espacios de intercambio de saberes pudieran profundizar más sobre el tema de las semillas, acercarse más a los custodios, a sus prácticas y luego sí cerrar la semana, el día pues de la declaración de las semillas nativas. Bueno, la semana empezó el 24 de octubre, el lunes, allí con el lanzamiento del documental sobre semillas del Putumayo, que fue el recuento de hecho del año pasado, de toda la semana, con las actividades que hicimos, presentando también 3 de los principales custodios de semillas campesinos que hay en el territorio. Y el martes hicimos una siembra de agua, también importante para este territorio putumayense, poder honrar el agua, ayudarla a limpiarse, a fortalecerse. Entonces hicimos una siembra de agua bonito en una de las veredas acá del municipio de Mocoa. Hoy miércoles tenemos un conversatorio a las 5 de la tarde, va a haber transmisión en vivo de mujeres custodias de semillas. Allí pues hablaremos de la ética del cuidado, de lo importante que es la mujer también en estos escenarios de protección y defensa de la semilla, ¿no?, de vida. El jueves vamos a tener una experiencia muy interesante, la hemos llamado expedición gastronómica. Hay una experiencia aquí en la vereda Rumillaco, donde Heraldo Vallejo, conocido como el hombre amazónico, donde pues ahí uno puede disfrutar de una selva comestible, de esta idea de apostarle a la selva sin necesidad de adaptarla a sistemas agroalimentarios industriales, como conocemos hasta hoy. Y allí pues vamos a elaborar alimento de manera experimental con algunas mamitas y personas que son especialistas en cocina. Entonces pues va a ser una exploración interesante. Y el viernes vamos a lanzar la Escuela de Conocimiento Biodiverso Andino-Amazónico, que está respaldada por la Cátedra UNESCO en Desarrollo Sostenible, que es una alianza entre varias universidades públicas y privadas y redes de sociedad civil y ONGs, con el fin pues de ya comenzar a ayudar también a que la juventud se empodere sobre estos temas y se vuelvan también esa generación que custodia y protege las semillas y las conoce sobre todo. El sábado tendremos una gira en 3 lugares distintos, donde se va a mostrar cómo se diseñan estrategias regenerativas de suelo, y cada lugar tiene una estrategia distinta para generar cobertura natural, para darle ese nutriente necesario a algunas zonas donde hay mucho potrero y han perdido pues todos sus nutrientes. Entonces esa gira va a estar interesante. Habría pues que, si alguien se interesa, contactarnos al 314-384-8195 para poder darle más detalles sobre cómo va a pasar y dónde es. Y cerramos nuestra semana de las semillas nativas y libres con nuestra feria etnocampesina, que desde el 2019 venimos realizando el último domingo de cada mes. Esta vez va a ser en la Reserva Natural de la Sociedad Civil Asomi, en la vereda Planadas, y vamos a tener productos sanos de todo el departamento, muestras gastronómicas, culturales, música en vivo, un espacio bello para los niños, con biblioteca, con actividades para ellos, y una galería audiovisual sobre documentales o recursos en video que se han venido haciendo sobre el tema acá en el territorio.
además de hacer el trueque oficial de semillas, que allí pues se va a guiar bien bonito. Entonces eso les cuento, bienvenidos y muy invitados pues e invitadas a acompañarnos, a ser parte y a seguirlo haciendo para el próximo año también. Bueno, ahí oíamos a Natalie, que es la representante en el Putumayo de la Red Nacional de Agricultura Familiar. También agregar a la información que nos comparte ella que desde el año pasado pues viene siendo acompañado este proceso también por comunidades indígenas, por familias indígenas que pues también están muy interesados en todo el tema del cuidado y recuperación de la madre tierra, que este también es uno de los grandes logros de esta semana de las semillas. Y también, como ya compartía, donde pueden encontrar más información, les comparto también que desde Nodo Mocoa Renaf en Facebook pueden encontrar más información, o desde la página de la corporación Umaquihue Madre Tierra también pueden encontrar más información sobre esta semana para quien desee participar. 12:39 del mediodía. En otras noticias de los territorios amazónicos y en Colombia. Resulta que una familia entre papá y mamá asesinaron al propio hijo. La acción investigativa realizada por el CTI de la Fiscalía permitió obtener abundante material de prueba en contra del papá y la madrastra de un niño de 13 años, quien murió el pasado 23 de octubre en el barrio Cardonales de la localidad Gaira en Santa Marta, Magdalena. Una fiscal de la seccional Magdalena imputó a estas dos personas los delitos de homicidio agravado y tortura. Los procesados no aceptaron los cargos y deberán cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario. La evidencia indica que la mujer llamó a un vecino y le contó que el niño se cayó de la cama y murió. Sin embargo, el cuerpo de la víctima presentaba signos de violencia. Adicionalmente, el dictamen del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses reveló que tenía un cuadro de desnutrición severa, una contusión en el cráneo, hematomas en brazos y cuellos y heridas con arma cortopunzante. Los elementos en poder de la Fiscalía dan cuenta de que el menor de edad, al parecer, era maltratado por sus cuidadores. Asimismo, se conoció que la madrastra presuntamente contactaba a otros niños y adolescentes y los invitaba a la casa para que golpearan a su hijastro. ¿Qué? Las agresiones en varias oportunidades habrían sido grabadas en video. En las verificaciones realizadas por el CTI, se constató que el padre presentaba anotaciones judiciales por violencia intrafamiliar, falsedad en documento público y calumnia. Estas son las noticias regionales. Ay, no, una malísima noticia regional definitivamente, Rafa. Qué terrible que hagan esto con los niños. Ellos al fin y al cabo no tienen la culpa, como de las relaciones que tengan sus papás y cosas así, los conflictos de los adultos. Ay, no, qué terrible. Terrible, horrible, que menores como pueden ser los propios hijos de uno, termine uno asesinándolo, masacrándolo sin que ellos tengan la culpa. Entonces hay que pensarlo muchas veces antes de renunciar a la familia o buscarse otra pareja. Entonces tener cuidado, buscar, pensar, analizar antes de que estas situaciones ocurran. Bueno, a esta hora, cuando son las 12:42, tenemos más noticias del Putumayo. Destruyen una cocina para procesar narcóticos en el Bajo Putumayo. La Dirección Especializada contra el Narcotráfico de la Fiscalía en Putumayo logró la destrucción de una estructura acondicionada para el procesamiento de estupefacientes. El hecho tuvo lugar en la vereda Zarzal del Valle del Guamués, donde autoridades del ejército y policía logran la destrucción de una estructura rústica que era utilizada para el procesamiento de estupefacientes. En el lugar se encontraron 11.356 litros de
permanganato de potasio en proceso, prácticamente 200 kilos de esta misma sustancia granulada y 250 galones de hipoclorito de sodio, prácticamente sustancias que iban a ser utilizadas para el procesamiento de la coca. Son las 12:43 en toda la Amazonía colombiana. Escuchas Onda Sopiat, la voz de la Amazonía. El vuelo del colibrí nos trae las noticias nacionales. Son las 12:44, este es el informativo de Onda Sopiac, la voz de la Amazonía, y a esta hora la negrita de los llanos orientales con las noticias nacionales. Así es, Rafa, hoy tenemos un ABC, los 5 puntos más importantes para entender el Ministerio de la Igualdad. En el informativo Onda Sopiac hablamos con Diana Otavo Morales, ella hace parte del equipo de comunicaciones del CAJAR, y participó de la campaña de la vicepresidencia Francia Márquez también desde el área de comunicaciones. Hablamos con Diana y ella nos contó por qué es necesario crear el Ministerio de la Igualdad cuando sus objetivos están centrados en unos elementos que se podrían trabajar, por ejemplo, desde el Ministerio del Trabajo, desde el Ministerio de Vivienda, desde el propio Ministerio de Hacienda. Entonces teníamos esta duda desde que se radicó el proyecto de ley la semana pasada con respecto al Ministerio de la Igualdad, y es Diana Otavo quien nos ayuda a responder estas preguntas. Así que escuchemos y bienvenida, Diana, al informativo Onda Sopiac. Colombia es un país inmensamente rico donde esa riqueza se queda en manos de muy poquita gente. Eso lo saben nuestros políticos hace mucho tiempo, pero estratégicamente decidieron que no iban a combatir ese problema. ¿Por qué? Porque nuestros políticos hacen parte de esa minoría que se queda con los recursos del país, entonces no les interesa pues combatir ese problema. El Ministerio de la Igualdad es clave porque la desigualdad es un fenómeno difícil de atender, no es tan fácil decir vamos a tener un país igualitario y ya, sino que muchas de las políticas, muchos de los programas son de gran complejidad. Por ejemplo, en el tema de igualdad salarial, no basta solo con decir que el Ministerio de Trabajo diga, bueno, ahora todos ganan igual y ya, sino que existe una complejidad en eso, dependiendo del sector. Por ejemplo, la forma en la que se llega a la igualdad salarial para las ciudades es diferente a la forma en la que se llega a la igualdad salarial, por ejemplo, en las zonas rurales. Por eso debe existir una entidad que entienda la complejidad de la desigualdad y comience a gestionar políticas públicas que sean efectivas para combatir esa desigualdad. Entonces, los fenómenos son complejos, no necesariamente hay que entender que el Estado no necesariamente se construyó para combatir la desigualdad. Muchas veces instituciones del Estado se crean para hacer a Colombia más desigual, aunque no lo creamos. Entonces, pues por esto es necesario crear el ministerio. Nosotros tenemos mucha esperanza en que funcione y le deseamos a la vicepresidenta pues el mejor de los caminos, estructurando las políticas públicas que salgan desde ahí. Bien, escuchábamos a Diana Otavo entonces contándonos por qué es necesario el Ministerio de la Igualdad en temas como por ejemplo la igualdad salarial, y es que es necesario un enfoque que entienda a los territorios, que entienda cómo funciona no las necesidades que tenemos aquí en la ciudad, sino la necesidad que tienen las mujeres, en este caso en los lugares rurales. También le preguntamos a Diana por qué el Ministerio de la Igualdad se presenta como un proyecto de ley y no como un decreto dentro de las funciones que tiene el presidente Gustavo Petro. Y ella dice que esto se presenta como un proyecto porque hay que proteger
este proyecto de país que es el Ministerio de la Igualdad, pues un decreto sería muy fácil de tumbar y tiene limitaciones para el propio presidente de la República, pero no me escuchen a mí, amigos, amigas, escuchen a Diana Otavo en los micrófonos de Ondas OPIAC. Aquí es algo complejo porque es que un decreto lo puede tumbar al siguiente presidente muy fácil. Simplemente llega otro presidente y entonces dice se anula este decreto y ya. Aquí es importante entender que una ley es un proyecto de país. Entonces, cuando hay unas leyes, esas leyes tienen un procedimiento jurídico, un procedimiento legislativo mejor, y comienzan a ser parte de nuestro bloque legislativo y tienen unos responsables, digamos, ahí hay unos funcionarios que deben empezar a hacer unas funciones y ejercer unas funciones para que, digamos, lo que dice la ley se cumpla. Por eso es estratégico que sea ley y no simplemente que sea un decreto. Ahora, el presidente también tiene limitación dentro de los decretos que puede establecer, digamos, no es todo tan simple. Y por eso es necesario que pase por el legislativo, esencialmente porque comienza a ser parte de la institucionalidad en Colombia un ministerio que pasa a través del Congreso. Lo otro son entidades que pueden ir y venir dependiendo de los presidentes que lleguen. Bien, este es el motivo por el que se presenta entonces el ministerio como un proyecto de ley y no como un decreto. También le preguntamos a Diana por qué y cuál es el siguiente paso después de radicar este proyecto de ley. Sabemos que vienen varios debates y cómo será entonces el trabajo de la vicepresidenta Francia Márquez para poder que le aprueben el proyecto de ley del Ministerio de la Igualdad en el Congreso de la República. Ese proyecto necesita varias votaciones en las comisiones primeras y en plenarias de Senado y Cámara. Uno esperaría más o menos que al ser radicado ayer, si hay primera votación alrededor de diciembre, pueda tal vez estar saliendo como ley a final del próximo año, es decir, 2023, y pueda comenzar a funcionar 2024 y con un presupuesto real y fuerte para 2025, es decir, es una propuesta que va andando, va caminando, pero que todavía se demora. El siguiente paso, pues, es pedirle a los congresistas que lo apoyen, que voten por él y, pues, que lo aprueben para que se pueda comenzar a estructurar. 12 de la tarde, 51 minutos. Este es el informativo de Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. A Diana también le preguntamos sobre cómo se integrará el enfoque étnico en el Ministerio de la Igualdad, ya que pues es el Ministerio de la Igualdad y para que tenga coherencia y concordancia necesita un enfoque que piense en las distintas formas culturales que tienen nuestros colombianos y colombianas, y esto fue lo que nos contestó. El trabajo con los pueblos étnicos ha sido destinado generalmente al Ministerio del Interior. Ese trabajo en el Ministerio del Interior no ha dado resultados que le permitan a las organizaciones indígenas y a las organizaciones étnicas en general tener y construir procesos de igualdad. Es decir, unas de las zonas donde más se vive, por ejemplo, la violencia, donde más se vive, por ejemplo, la dificultad para el acceso a oferta estatal, es donde están las comunidades étnicas porque hay existe un abandono sistémico del Estado. Entonces, la misión de Francia Márquez será entender cómo está la situación en los territorios étnicos y respetar la consulta previa, hacer una consulta con las comunidades étnicas para un plan que disminuya los niveles de desigualdad en esos territorios. Ese componente va a tener unos desafíos enormes y es que se entiende por una vida digna, que se entiende por esa palabra que le gusta tanto a los neoliberales, que es desarrollo, que se entiende por la oferta institucional que debe estar en esos territorios.
que tiene unos componentes diferentes a otros territorios. Es decir, por ejemplo, el Ministerio de Vivienda debe entender que la oferta de vivienda en esos territorios es diferente a zonas urbanas, por ejemplo, que tienen programas de vivienda de interés social. Entonces, la misión de Francia Márquez es poder llegar a esos territorios y consultar con las comunidades y generar diálogos que permitan visiones comunes. Creo que va a ser lo más difícil porque se tiene que hacer estructuradamente y pues debe cumplírsela a la comunidad y a las comunidades étnicas, que generalmente lo que pasa es que los gobiernos van, cuando hacen la consulta, tienen los insumos, pero al final no cumplen. Entonces yo creo que esa será una misión de Francia Márquez que hasta donde en este momento se ha venido trabajando, tiene un compromiso muy fuerte con las comunidades étnicas. Bien, ahí nos resuelve nuestra duda, Diana, y es que desde el Ministerio de la Igualdad lo que se va a garantizar es el efectivo cumplimiento del derecho a la consulta previa. ¿Ustedes qué piensan? ¿Se necesita un nuevo ministerio para que se reduzcan las brechas de la igualdad entre los colombianos y colombianas? El último punto que le preguntamos a Diana es sobre qué ministros han expresado su apoyo. Esto porque, como les contábamos al principio, Diana es muy cercana a la vicepresidenta Francia Márquez y tiene el conocimiento respecto a el tema del Ministerio de la Igualdad, y lo que ella nos dice es: nada, hay que esperar, se supone que una vez esté creado el ministerio, todos los ministerios de los demás gabinetes deben trabajar conjuntamente para que haya un impacto real. Como la motivación por la que hicimos estas preguntas fue porque consideramos que los objetivos que tiene el ministerio pues se pueden trabajar desde otros ministerios que ya existen sin la necesidad de crear uno nuevo, pero nos explican ya entonces por qué es necesario, por qué se presenta como un proyecto de ley, pero lo que aún no está muy concretado es el papel de los otros ministros frente al Ministerio de la Igualdad. Son las 12:55 y muchas gracias a Diana Otavo por acompañarnos en este ABC sobre el Ministerio de la Igualdad en el informativo Ondas OPIAC. Desde La Chagra somos Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. Estás escuchando Ondas OPIAC, la voz de la Amazonía. A las 12:56 ustedes escuchan el informativo Ondas OPIAC, y atentos porque estas son las noticias que pasan en el mundo que son importantes para la Amazonía. Rafa Arbeláez es nuestro hombre regional, pero también es nuestro hombre internacional. Claro que sí, Lisa, y territorio. La coordinadora de organizaciones indígenas de la cuenca amazónica, COICA, en el marco de la Quinta Cumbre Amazónica de los Pueblos Indígenas, líderes y lideresas indígenas se reunieron en la primera asamblea de las juventudes de la Amazonía peruana para la acción climática, con el objetivo de promover una agenda de participación activa desde las juventudes indígenas en los procesos organizativos de la COICA. Como resultado del encuentro, se construyó un mandato de las juventudes que demanda entre las acciones más importantes: primero, participación de las juventudes en los espacios de toma de decisiones; educación bilingüe intercultural de calidad; creación de la Red Nacional de Juventudes Indígenas por la Acción Climática; apoyo a emprendimientos sustentables liderados por juventudes indígenas; ratificación de acuerdos de Escazú para la protección de defensores y defensoras indígenas. El mandato tiene como base un plan para la acción climática desde la perspectiva de juventudes enfocados en aportar, cumplir el objetivo de proteger el 80% de la Amazonía al 2025. Entonces, ahí tenemos en imágenes esta asamblea de la Organización de los Pueblos Indígenas de la Cuenca Amazónica. Cuando son las 12:58,
terminamos con las noticias y el informativo. Así es, Rafa, estas fueron las noticias más importantes de la Amazonía colombiana y para la Amazonía colombiana. Recuerden que les habló Rafa Arbeláez, Dubán Alonso y Lisa Trujillo desde La Maloca de Comunicación Propia en la Casa de Pensamiento de OPIAC, la Organización Nacional de los Pueblos Indígenas de la Amazonía colombiana. No se despeguen porque continúa nuestra programación, buena música, buena conversación a las 12:59 del mediodía. Ustedes sintonizan Ondas OPIAC, esta es La Voz de la Amazonía. Keti. Borokoye. Okabahirise. Takaisi. Keti. Resuenan las voces y cambia la historia. Hasta aquí el informativo Ondas OPIAC. Entérate de las nuevas realidades en la Amazonía colombiana.